Esta es la tragedia de un mundo calcinado, el desierto antiguo donde todo aguarda y comenzará de nuevo. Negro cubo habitado por la esquirla maldita de un viaje ilusorio que, tocando a su fin, supura delirios de eternidad en su lejano hemisferio en decadencia. Gorka Laza, bienvenido a Cómplices. Un placer para nosotros tenerte aquí. Queremos hablar de poesía, queremos hablar de tu poesía. Gracias, Emma, gracias por la invitación, gracias al canal Ser TV por esta oportunidad y dispuesto a tener una interesante conversación contigo. Gorka, tú eres un poeta con un discurso, digamos que no tan fácil para todo el mundo. Por lo menos no es condescendiente, es un discurso que va hacia adentro y que va hacia todos, ¿no? Creo que hay un trabajo muy elaborado, muy bien elaborado, que me encanta de tu poesía. ¿Cómo te preparas para cada libro que vas a hacer? Bueno, creo que lo has descrito muy bien. El camino de mi poesía está, como pienso yo que debe ser en un buen escritor, en un buen poeta, está íntimamente relacionado con mi camino vital, ¿no? Mi camino en las letras es un camino que vino ya más tarde en mi vida. Mi primer libro lo publiqué a la edad de 24 o 25 años y en cierta manera era algo que yo no buscaba. O sea, si tú me hubieras preguntado en mi juventud o algo, si yo quería ser escritor o poeta, pues te hubiera dicho no, eso no eran mis ambiciones, ¿no? Y sin embargo, la vida me fue llevando, mis lecturas me fueron llevando hacia esa forma de plasmación de lo artístico en lo poético y se ha convertido en una especie de diálogo, como tú bien dices, un diálogo íntimo conmigo mismo, pero también una forma de presentar un poco mi cosmovisión, mi visión de las cosas. Mi propuesta literaria lleva en sí mismo una vena que podrías llamar hermética o metafísica, porque está directamente ligada a las lecturas y a los estudios que me fascinan, ¿no? Entonces, yo escribo de lo que amo, de lo que me ha ocupado en mis años como lector, y entonces decanto ese estudio, esa admiración que tengo por estos temas, lo decanto en mi discurso poético, ¿no? Una búsqueda de la comprensión del hombre y del propio Gorka como autor o como voz poética, o las voces que encarna desde la espiritualidad, la filosofía, la psicología. Siento que todas estas disciplinas te enriquecen de una manera que puedes darle a los lectores una forma de comprender mejor el mundo. Me gustaría pensar que así es. Definitivamente hay una motivación ontológica, un cuestionamiento esencial y profundo sobre qué somos como humanidad, como individuo y qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestra misión en esta tierra o nuestro propósito, si lo tenemos ya sea como individuos o como cultura o como civilización. Y yo creo que es en esos temas profundos cuando nos realizamos esas preguntas donde para mí la poesía viene al rescate de ese diálogo. Yo creo que en el cotidiano vivir, en la vida prosaica del día a día, uno está ocupado en el presente, viviendo, pero cuando entablo esos diálogos conmigo mismo, esos cuestionamientos o se producen esas incertidumbres existenciales, la poesía es el lenguaje que escojo para expresar eso, porque creo que es, en esencia, una herramienta de esa conversación con uno y con el lector, ¿no? Y hay mucha simbología que nos da referentes de grandes autores con unos epígrafes tremendos. Cuando veo que Aldebarán, por ejemplo, ese nombre tan simbólico y que algunos lo ven no solamente como la constelación, sino como el que no se da por vencido nunca, el que va siempre buscando la luz y buscándose esta inspiración de Aldebarán. Así tienes un epígrafe de Miguel de Unamuno, uno de los grandes filósofos y narradores españoles. Sí, bueno, yo vengo de una casa de lectores. Mi padre es vasco del norte de España y un gran admirador de la obra de Unamuno, así que los libros estaban en la casa y tal vez yo de muy pequeño los empecé a hojear.
Este libro que bien mencionas, Aldebarán, es un libro que nace de estos cuestionamientos que te he expresado. En este sentido, yo traté de plasmar en este libro una visión cósmica de la visión humana. O sea, yo siento una profunda emoción que podríamos llamar espiritual cuando veo esas noches estrelladas, esas fotos de las galaxias, de los nuevos satélites que están, y esa inmensidad, esa infinitud cósmica me produce un asombro que yo lo interpreto como algo espiritual, probablemente, y me produce una profunda reverencia, ¿no? Entonces, yo quería crear un diálogo poético basado en esa visión, cómo se ve el individuo, el ser humano, a la luz de esta inmensidad. O sea, nos vuelve más humildes, nos hace reflexionar profundamente lo diminutos que somos, ¿no? Y yo creo que es en esa pequeñez, en esa humildad profunda que te produce aquel espacio infinito, inmenso, donde la poesía viene otra vez al rescate y se convierte en un diálogo que de alguna manera te ayuda siquiera a raspar o tocar muy levemente aquella inmensidad. Si lo he logrado o no ya es criterio del lector que decidirá si... La poesía nos enseña a ver otra vez. Es decir, que tú puedes tener una mirada, pero cuando lees al poeta, miras otra vez y descubres otros valores que tienen los elementos que ellos describen. También tienes un epígrafe de Walter Benjamin en un texto en prosa que me fascinó porque es esa mirada del poeta responsable, reflexivo sobre lo que está pasando en el mundo, donde civilizaciones enteras mueren, donde la forma en que estamos utilizando todo nos indica que no estamos tan relacionados con este planeta en el que estamos y con los otros mundos posibles. Sí, ciertamente. La poesía puede servir como un puente y creo que tal vez consciente o inconscientemente el escritor trata de tender ese puente con su posible lector, con la humanidad, con el ser humano. La humanidad padece de innumerables patologías, todos somos conscientes de ellas, unos más que otros, desde los problemas ecológicos hasta nuestros desequilibrios políticos, la marginalización de sociedades, pueblos y culturas. Todo esto nos ocupa, nos atañe, nos preocupa y creo que el poeta debe intentar de alguna manera de convertir su propuesta artística en una forma de abrir otros escenarios, de generar esos diálogos, de observar de manera más profunda o más detallada estos males que nos aquejan y de ese modo abrir ventanas, espacios, ¿no? Para que la gente pueda llegar a otras conclusiones, a otros entendimientos de la realidad y tal vez de esa manera lograr un poco algún cambio en el mundo, ¿no? A veces uno puede ser un poco pesimista viendo la magnitud la problemática que nos ocupa a todos, pero creo que en el arte encontramos a veces esos espacios que pueden de alguna manera salvar esas dificultades y llegar más a lo humano, ¿no? A la persona, al ser. Y los mundos que te nutren no solamente son de la lectura. Me ha emocionado verte recorriendo en el mundo lugares como los chamanes, de los que mencionas en tu búsqueda en Perú. Ese proyectar la diversidad cultural también, las diversidades en la línea de lo espiritual. Ese mundo de búsquedas me parece fascinante. Sí, yo pienso que si uno realmente se hace las preguntas serias no te queda de otro que de alguna manera emprender ese camino, ¿no? Que es en verdad el camino de la conciencia, ¿no? Es el camino del ser humano, el camino de entendernos a nosotros mismos, de buscarnos a nosotros mismos. Es un camino que yo pienso que no acaba nunca. Es un camino que de alguna manera abre nuevos espacios y plantea siempre nuevas incógnitas y en ese sentido no produce una seguridad o una estabilidad, ¿no? Es un camino inestable, complejo, diverso,
que tiene tantas caras como el ser humano y sus culturas, ¿no? Y caminar esas vías, caminar esos conocimientos, profundizar en la medida de lo posible en esas espiritualidades que mencionas, han sido definitivamente una inspiración para mí. Tratar de entender un poco ese inconsciente simbólico del ser está plasmado muy claramente en mis obras. Yo uso lenguajes herméticos, alquímicos, Sí. uso conceptos chamánicos de culturas mesoamericanas, como también mezclo espiritualidad cristiana medieval con simbología de Oriente, ¿no? Porque creo que todos esos lenguajes iniciáticos en el fondo están hablando de lo mismo. Es la misma búsqueda humana que yo pienso que debe llevarnos al mismo sitio. Pero mientras navegamos en esta tormenta y todavía no tenemos un puerto seguro donde llegar, nos agarramos de estas cosas, de estas ideas, de estos conceptos, de estas metafísicas diversas. Y en mi caso, ese bagaje que voy trayendo de mis viajes, de mis búsquedas, principalmente de mis lecturas, lo vuelco de alguna manera en ese lenguaje y esa visión que trato de proponer en mi poética, ¿no? Somos solo remanentes de un orgasmo creador, pruebas ineficaces de un fraguador de galaxias de artificio. Somos silencios arrojados a la periferia sin luz, inservibles máquinas espirituales. Somos torpes engranajes de carne que no supieron girar en el corazón del sol. Como artista también está tu trabajo con los mandalas. Lo que acabas de decir es muy importante porque si nos vamos a los dibujos primitivos, todos tienen una razón de ser. No es solamente el arte por el arte que se vea bello, sino que además adentro hay una serie de mensajes, elementos, Así es. armonía que se busca en el universo. Y tú estás trabajando también el tema de las mandalas, tanto en el mundo poético como en el gráfico. Sí, bueno, ha sido una fascinación para mí. Hay una gran afinidad, siento yo, por esa simetría, ese equilibrio que producen la visión de estas mandalas que están en diversas culturas, ¿no? Mucha gente tiende a asociarlas principalmente con los mandalas tibetanos o budistas, pero los hay también en la Europa medieval y en diversas culturas, ¿no? La búsqueda simbólica del mandala propone un lenguaje sin lenguaje. A veces el lenguaje produce ciertos límites. Yo creo que todo poeta y escritor es un poco consciente de eso. A veces el lenguaje no nos alcanza para tocar ciertos temas o expresar ciertas emociones. Y el hombre se ha volcado a lo simbólico. El símbolo es una forma de comunicarnos sin tener que estructurarlo lingüísticamente, ¿no? Y ese equilibrio, esa búsqueda del centro que propone el mandala, que ahora está muy de moda, ha sido siempre el intento de expresar ese equilibrio, esa búsqueda del centro de la unidad de Dios o del mismo centro de la conciencia del individuo, y plasmarlo de esa manera no solo facilita esa búsqueda, sino que también el hecho de dibujarlos produce un cierto estado meditativo que ayuda a ese camino, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo alternas tus diseños y tus dibujos de mandalas con la escritura de la poesía? Me gustaría dedicarle más tiempo, ¿no? Tanto el dibujo de mandalas, que tengo varios años de no hacerlo, Laborioso. y la poesía es algo como que me asalta, me llega de repente, ¿no? Y yo funciono a veces un poco en rachas creativas, ¿no? Tengo épocas en las que leo más, me dedico a temas que me gustan, y de repente pasa algo y entro en un mes o varias semanas en que estoy particularmente productivo en lo artístico, y otra vez vuelve a una especie de remanso, ¿no? Mis mandalas, sobre todo la serie que yo expuse en mi tercer libro, que se llama Cantos de la Legión Arcana, y con la que he adornado mis 3 primeros libros, son parte de una serie de dibujos que hice en un periodo de 1 año y medio más o menos, entre viajes en Europa y otros lados, y esto estaba muy vibrante, muy presente ahí. Después como que se calma esta intención y entras en otros procesos creativos, en otros
en otros flujos, ¿no? Pero sí, en mi caso ha sido algo que me ha fascinado siempre desde pequeño, ¿no? Gorka, eres uno de los autores más modernos en el área de la tecnología para tener la obra allí dispuesta para los lectores de las redes y del internet en general. ¿Quién o con quién trabajas todo ese tema? ¿Todo también lo trabajas tú o tienes un equipo que trabaja contigo? No, bueno, tengo que admitir que es completamente autodidacta. Yo, precisamente por esa búsqueda, esa investigación, ese afán de encontrar nuevas propuestas, nuevos escritores, filosofías. La Internet ha sido una herramienta desde que la descubrí. Fue una relación de amor directa entre mis búsquedas y la capacidad que te ofrece Internet de llegar a esas informaciones. Cuando sentí la necesidad de presentar mi obra, porque mucha gente me preguntaba, oye, ¿dónde puedo leer algo de lo que estás escribiendo o lo que estás dibujando o tus intereses? Inicié inicialmente con blogs, cuando los blogs eran todavía una cosa muy novedosa. Y inicialmente no puse mi obra literaria ahí, compartía más ensayos, lecturas que consideraba interesantes. Y poco a poco fui volcando mi obra de esa manera y aprendiendo a diseñar páginas web. Y todo fui yo mismo, ¿no? Yo mismo lo hice y hoy en día yo mantengo mi página, la actualizo, intercambio con correos, información y conversaciones interesantísimas con personas de todo el mundo que la visitan. Y invito a todo el mundo. Yo creo que mucha gente está... Ojalá que los profesores y los lectores... yo creo que ya las personas son muy conscientes de la valiosa herramienta que eso es y deberían usarlo más. Gorka, eres uno de los autores más modernos en materia de tecnología, de tener tu trabajo literario allí disponible en las redes. Creo que no todos lo practican y creo que es una fórmula necesaria y fabulosa para entregarle tu obra a los lectores de todo el mundo. Sí, bueno, ciertamente como te comentaba, la Internet para mí ha sido una herramienta valiosísima en todo este proceso de investigación, de entender el proceso creativo y a lo largo del tiempo, desde un inicio, desde la primera vez que tuve contacto con Internet, fue una fascinación desde el primer momento y desde entonces empecé un poco a profundizar más en esas tecnologías, en esos conocimientos y de alguna manera empecé a presentar mi trabajo en esos medios, ¿no? Yo inicié con los blogs cuando todavía eran una plataforma bastante novedosa y poco a poco las personas me iban preguntando, oye, ¿dónde puedo leer algo de tu obra o tal? Y fui encontrando en la Internet una especie de escaparate para exponer estos trabajos que iba desarrollando y empecé a darme cuenta de la importancia que eso tenía y entonces de una manera absolutamente autodidacta pues empecé a aprender diseños de páginas web, cómo subir los textos a hipertexto y todo esto, ¿no? Que hoy en día es muy fácil, ¿no? Yo creo que cuando yo arranqué era todavía un poquito más complejo. Tienes unas postales con pensamientos. Sí, todo lo hago yo. Y la fotografía, todo lo hago yo, sí. Me encanta, la verdad es que siento que para los jóvenes es un impulso, ¿no? Sí, una manera de presentar tu trabajo, ¿no? Mucha gente pasa a través de... con un programa que se llama Google Analytics, yo puedo ver cuántas personas del mundo han visitado mi página, de qué países, gente para y te escribe, te hacen comentarios, te mandan cartas y de esa manera he podido presentar mi trabajo en lugares donde no lo hubiera imaginado. Y traducido a diversos idiomas. Eso también, sí. Gorka, te voy a hacer una pregunta que no te esperabas. Estamos en la ciudad de Panamá, ciudad creativa de la gastronomía. Se supone que los poetas son sensibles, sus sentidos son más sensibles que los de todo el mundo. Para ti, la gastronomía de tu hogar y la que encuentras en la calle, ¿qué te produce poéticamente hablando? ¿A qué niveles de disfrute te lleva? Bueno, como panameño te digo que
siempre he tenido una fascinación por la comida, no puede ser de otra manera. Yo creo que hay algo estético, hay algo sensual, hay algo cotidiano y familiar en las formas que comemos. Yo además, por el nombre que llevo, por la herencia que tengo de mi padre, que es vasco, del norte de España, los españoles, los vascos son también famosos por su gastronomía, por la manera en que cocinan. Así que crecí en una casa donde yo no era ajeno a la cocina, ¿no? Me gusta cocinar muchísimas cosas y creo que Panamá en ese sentido es una ciudad cosmopolita, diversa, que ofrece una enorme variedad gastronómica y eso es una forma también de conocer culturas y profundizar más en pueblos y tradiciones, porque la comida es casi una expresión tan autóctona de todos los pueblos, ¿no? Así que en ese caso sí, soy amante de la gastronomía y un gran admirador de otras gastronomías extranjeras, ¿no? Esto me encanta. Yo sabía que iba a tener alguna respuesta muy auténtica, muy creativa de todo este tema. Lorca, se nos hizo corto el tiempo, pero sé que habrá momentos para que vuelvas a Cómplices y sigamos escuchando de tus viajes y de tus encuentros con la poesía. Así que gracias por estar aquí. Te esperamos siempre en Cómplices. Igualmente, Emma, gracias a ustedes y gracias por el espacio. Bueno, un honrado. placer. Tremendo. Igualmente.